Hola, mentes curiosas. Os doy la bienvenida a este segundo episodio extra de Mens Criminalis. Como ya habéis visto, los casos se publican en semanas alternas y entre medias subo contenido extra en el que os hablo de forma extensa de algún tema interesante relacionado con la psicología y la criminología. El caso del que os hablé la semana pasada es el del asesino de La Baraja, que fue súper mediático a inicios de los años 2000 y en el que fue muy importante el testimonio, tanto de las víctimas como del propio criminal. Y ya entrando en materia, ¿sabíais que hay una especialidad de la psicología que se centra exclusivamente en los procesos que intervienen en el testimonio en casos criminales? Sí, se trata de la psicología del testimonio. Vamos a hablar un poco de este ámbito y de cómo se aplica en la investigación policial y en el proceso judicial. Puede parecer que la psicología del testimonio es muy acotada y que tiene un campo de actuación así como muy restringido, pero en realidad es un área muy compleja que presta atención a muchos aspectos diferentes, desde la conducta verbal y no verbal de un sujeto testigo o de un acusado, hasta el contenido secuencial y lógico del relato y la verosimilitud y credibilidad del mismo. Es decir, se fija en qué se cuenta, en cómo se cuenta, si ese testimonio tiene sentido, si hay signos de mentira o si hay algo que se está ocultando. Además, en este campo no solo se trabaja con testigos de crímenes o delitos, sino también de accidentes o de sucesos cotidianos. Como podéis deducir, el proceso mental más importante en este campo es la memoria. Al final, para poder prestar un testimonio o contar un relato sobre algo que ha sucedido o que hemos presenciado, tenemos que haberlo memorizado. El problema es que la memoria es algo muy variable, también muy manipulable. Diferentes personas pueden registrar de manera distinta un mismo suceso y, por tanto, testificar cosas diferentes sin que ninguno de ellos tenga intención de mentir ni de omitir información. Es simplemente su recuerdo. Esto por no mencionar que cuando ese suceso se registra en nuestra memoria mientras estamos en un estado de ansiedad o miedo, lo más fácil es interpretarlo de forma errónea, porque nuestras emociones influyen en todo, también en la memoria. Podemos ver en el caso de la semana anterior cómo los testimonios de las víctimas del asesino de La Baraja no coincidían hasta el punto de llegar a creer que había más de un criminal. Algunos testigos, de hecho, siguen manteniendo esta teoría, aunque las autoridades ya la descartaron. ¿Pero por qué sucede esto? El recuerdo de cómo fue el ataque y el aspecto del atacante para una víctima que ha sufrido una situación traumática es tan volátil que resulta difícil discernir qué datos son fieles a la realidad y qué datos son pura interpretación personal. Porque fijarte en si alguien tiene la cara ancha o estrecha o la nariz larga, grande, aguileña, cuando ese alguien te está agrediendo es sumamente complicado. Y sin embargo, nuestra mente registra la información a nuestro alrededor aunque nosotros no pongamos atención en eso. Incluso mientras intentamos huir para sobrevivir al ataque, nuestra mente graba detalles de los que no somos conscientes. Acceder a ese recuerdo voluntariamente es complicado, pero existen técnicas que sirven para poder permitir esto y es posible así obtener un testimonio lo más puro y fiel posible al recuerdo del testigo. Por desgracia, muchas cosas en este aspecto se hicieron mal o no del todo bien en el caso del asesino de La Baraja, empezando por los retratos robot y las ruedas de reconocimiento, sobre todo estas últimas. Los retratos robots se distribuyeron a la prensa con la intención de recibir ayuda ciudadana, pero esto, lejos de ayudar, hizo que la gente se hiciera una idea del aspecto del asesino. También se hicieron 2 ruedas de reconocimiento, una antes de la entrega de Galán, de que él mismo se entregase, y en ella una de las víctimas, la dueña del bar Rojas, señaló sin género de dudas prácticamente a un chico que no era Galán y que pasó un mes en prisión aun siendo inocente. Después se hizo una segunda rueda de reconocimiento una vez que Galán se hubo ya entregado y ya era conocido su nombre y su aspecto, por lo tanto, ¿qué sentido tenía? La víctima que sobrevivió en Tres Cantos, Anahid, lo señaló a él, aunque expresó dudas, porque claro, estaba muy influenciada y ella lo sabía. En resumen,
Una rueda con un acusado claro que fue fallida y otra con el verdadero criminal que de hecho no debería haber sido válida. Os voy a contar entonces cómo debe hacerse una rueda de reconocimiento para que sea verdaderamente útil en la investigación. En primer lugar, si la foto de un sospechoso ha salido en los medios de comunicación, hacer una rueda de reconocimiento no sirve para nada, porque cualquier testigo estará condicionado a elegir a la persona que ha visto en la foto y que ya ha etiquetado mentalmente como sospechoso o culpable directamente. En cuanto a la composición de una rueda de reconocimiento, lo ideal es que haya un mínimo de 6 personas y solo una de ellas debe ser el sospechoso. Los señuelos deben ser lo bastante similares al sospechoso como para que no se escoja a este por mera distintividad. También el testigo debe ser uno solo, cada reconocimiento debe ser individual, de otro modo los testigos se influenciarán entre sí. Además, antes de una rueda de reconocimiento, el testigo debe dar una descripción verbal. Si esta descripción no coincide con la apariencia del sospechoso, no se debe realizar la rueda de reconocimiento. Por otra parte, quizá hayáis visto en alguna película que se hace reconocimiento por fotografías. Bien, pues esto, aunque puede ayudar a encauzar la investigación, realmente no sirve como prueba y contaminaría una posterior rueda de reconocimiento real que se quiere hacer con ese mismo testigo, así que es mejor evitarlo. No solo el asesino, Alfredo Galán, cambió de testimonio en este enrevesado caso. Los testimonios de algunas víctimas cambiaron también varias veces durante la investigación y el juicio. La influencia de unos y otros, de la opinión social, de lo que se decía en los medios de comunicación, pudo afectarles, haciéndoles recordar, entre comillas, más cosas del ataque que no habían recordado al principio. A esto se les llama falsos recuerdos. Son adquiridos de forma vicaria, es decir, a través del relato de otras personas, pero se sienten tan reales y vívidos como los originales. Es algo, de hecho, bastante habitual en la vida diaria para cualquiera de nosotros. Y más allá del caso del asesino de La Baraja, ¿de qué otros temas se ocupa la psicología del testimonio y por qué ha sido y es un campo importante para la investigación del crimen? Veamos un poco de historia. La referencia al testimonio de un testigo o víctima se remonta al inicio mismo del derecho, por tanto, a la antigua Grecia y Roma. Otro de los periodos en los que se estudió el tema haciendo hincapié en la veracidad de un testimonio y las formas de obtenerlo, la encontramos en la Inquisición. Algunos inquisidores, de hecho, se tomaron muy en serio el desarrollo de procedimientos para valorar un testimonio y se introdujo la idea de la sugestión, que alteraba la forma y contenido de un testimonio. La psicología del testimonio formal comenzó a dibujarse a finales del siglo XIX, aplicándose sobre todo a niños con la intención de dilucidar hasta qué punto su imaginación afectaba a la credibilidad de sus declaraciones en juicios e investigaciones. En los años 90 del siglo XIX, cuando por fin expertos psicólogos como Cattell y Wundt, que son dos figuras preeminentes de la historia de la psicología por ser los primeros en trabajar de forma aplicada y experimental la psicología, pues ellos ya comenzaron a investigar la memoria y el reconocimiento y a publicar libros sobre ello. De hecho, uno de los discípulos de Wundt, que se llamaba Marp, podría considerarse el primer perito forense psicólogo de la historia, al dar su opinión experta sobre el tiempo de reacción en un caso de un accidente de tren. Llegamos así al siglo XX y podemos decir que la especialidad del testimonio se estableció de manera oficial durante el primer Congreso Alemán de Psicología Experimental celebrado en 1904. A partir de entonces, aunque con altibajos, el estudio de la memoria de los testigos aplicada al crimen se convirtió en un ámbito más de estudio para la psicología hasta llegar a lo que es hoy en día, una herramienta valorada y de importancia demostradísima en el esclarecimiento de las circunstancias de un suceso delictivo o de cualquier otro tipo también. Y hasta aquí el capítulo extra dedicado al testimonio.
Espero que os haya resultado interesante, que le deis un me gusta y ya, si lo compartís, sería estupendo. Os recuerdo que los casos nuevos se publican cada 15 días, los jueves, y las semanas alternas subiré los episodios extra. Todo ello lo podéis encontrar en iVoox y YouTube, y también podéis seguirme en Instagram, donde subo contenido a la cuenta @menscriminalis, todo junto. Ahí también podéis seguirme y comentarme cositas. Gracias por escucharme. Hasta pronto, mentes curiosas.